La Llorona es la leyenda más popular en México, pues incluso antes de la llegada de los españoles a nuestro país, los antiguos habitantes de Tenochtitlan ya escuchaban su lamento presagiando su final. El cronista español Fray Bernardino de Sahagún ya la cita en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, libro primero, capítulo cuarto, donde hace mención de este personaje nombrándolo la diosa Cihuacuatl. Aparecía muchas veces como una señora compuesta con unos atavíos, como se usan en palacio. Decían también que de noche voceaba y bramaba en el aire. Los atavíos con los que aparecía eran blancos y los cabellos los tocaba de manera que tenía como unos cuernos cruzados en la frente. Bernardino de Sahagún en el libro 11 hace mención que antes de la conquista hubo una serie de señales que la pronosticaban. Una mujer recorría las calles llorando por lo que estaba por ocurrirles a sus hijos. Que de noche se oyeran voces muchas veces como de una mujer que angustiada y con lloro decía: «Oh, hijos míos, que ya ha llegado vuestra destrucción». Y otras veces: «Oh, hijos míos, ¿dónde os llevaré para que no os acabéis de perder?». Sin embargo, los reportes de La Llorona continuaron aún después de la ocupación española. Existe un relato muy interesante del siglo XVI proporcionado por el doctor José María Marroquí, el cual aparece en el libro Historia y Leyendas de las Calles de México, escrito por Luis González Obregón. La hora avanzada de la noche, el silencio y la soledad de las calles y las plazas, el traje, el aire, el pausado andar de aquella mujer misteriosa y sobre todo, lo penetrante, agudo y prolongado de su gemido quedaba siempre cayendo en tierra de rodillas. Formaban un conjunto que aterrorizaba a cuantos la veían y oían. Y no pocos de los conquistadores valerosos y esforzados que la habrían enfrentado quedaban en presencia de aquella mujer, mudos, pálidos y fríos como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguirla a larga distancia, aprovechando la claridad de la luna sin lograr otra cosa que verla desaparecer en llegando al lago, como si se sumergiera entre las aguas. Y no pudiéndose averiguar más de ella e ignorándose quién era, de dónde venía y a dónde iba, se le dio el nombre de Llorona. Existen varias versiones de esta leyenda, siendo la más común la que surgió durante la época de la colonia. Se dice que la Llorona en vida se llamó María y pertenecía a una de las familias más acomodadas de la Nueva España. María contrajo matrimonio con Fernando, quien en realidad estaba enamorado de otra dama llamada Cristina. Pero como el padre de ésta se oponía a su relación, el romance no prosperó y Cristina fue recluida en un convento. Pasó el tiempo y Fernando, resignado a que nunca más vería a Cristina, se casó con María y tuvieron 3 hijos. Sorpresivamente, un día que Fernando caminaba solo por la plaza, encontró a Cristina. Ella le dijo que se había escapado del convento y que aún lo seguía amando, que no era demasiado tarde para revivir su amor y le propuso a Fernando marcharse de allí. La tentación del hombre fue tan grande que aceptó. María, al enterarse de la traición de su marido, se volvió loca. Gritaba por toda la casa preguntando cómo Fernando se había atrevido a hacerle eso. Rompió las cosas que éste había dejado, pero sabía que eso no era suficiente. Debía darle un castigo ejemplar. Así que decidió asesinar a sus hijos, pues suponía la posibilidad de que él regresara por ellos. Tomó a sus 3 hijos. Eran pequeños,
el mayor tendría apenas 8 años, y los llevó al lago de Xochimilco, en donde sin misericordia los arrojó para que se ahogaran. Una vez cometido su crimen, María regresó a su casa. Unas personas que caminaban por ahí encontraron los cuerpos flotando. Al sacarlos del lago vieron con horror que eran los hijos de María y Fernando. Cuando ellos fueron a darle la lamentable noticia a María, ella no se mostró sorprendida. Al contrario, los sorprendidos fueron ellos al escuchar que ella los había arrojado al lago para que se ahogaran. Inmediatamente llamaron a las autoridades de la Inquisición para que se encargara de ella. María fue llevada presa a las mazmorras donde falleció por inanición. Tiempo después, su alma comenzó a penar y a ser vista por todo el Valle de México, gritando arrepentida por el paradero de sus hijos. En una segunda versión, María, al momento de arrojar a sus hijos al lago, se arrepintió y trató de salvarlos, lanzándose al agua para sacarlos, pero al no saber nadar bien, terminó ahogándose también en el intento. En una tercera versión, María no se ahogó, pero tampoco pudo salvar a sus hijos, pues estos ya estaban muertos. Ella se volvió loca y fue internada en un sanatorio, donde falleció. Existen diferentes versiones sobre esta leyenda, pero cuando ésta se ubica en un determinado estado de la República Mexicana, cambia radicalmente la historia, conservando algunos elementos similares en cada relato.